Como siempre, al analista Darío García, analista de XTB. Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Darío, ¿cómo estamos? Lo primero que quería preguntarte es sobre el dato de inflación, ese dato de inflación mejor de lo esperado en la parte general, la subyacente se mantiene una décima por encima del dato anterior. ¿Qué opinión nos da este dato desde XTB y sobre todo la reacción de los mercados? Pues sobre todo lo que tenemos es que el efecto base de comparar el dato publicado en este 2023 de marzo con respecto al de marzo del año pasado, pues claramente ha habido una fuerte caída en los precios de la energía y también en los precios de los alimentos. Sin embargo, el aspecto estructural de la cesta de componentes de los bienes y servicios en Estados Unidos que marcan el subyacente, ese nivel que no ha cambiado, que estaba en línea con las expectativas, sigue demostrando que en el nivel del consumidor en Estados Unidos los niveles siguen siendo elevados, no preocupantemente elevados porque las estimaciones, el dato finalmente ha estado en línea con las estimaciones y de hecho las probabilidades que se están barajando ahora para que la Fed suba tipos en el próximo mes de mayo, si bien se han reducido, siguen estando por encima del 50%, así que como el dato base sigue siendo preocupantemente elevado, pues sí que seguimos considerando que la subida de 25 puntos básicos el próximo mes sigue estando sobre la mesa. Muy interesante porque de hecho los swaps, comentábamos antes, los swaps de la Fed apenas se han movido, siguen descontando con un 70% de probabilidad esa subida que comentas, Darío, de 25 puntos básicos. Y mirando de aquí hacia adelante, ¿dónde tiene que fijarse ahora el inversor? Porque claro, vemos ciertas categorías que caen drásticamente, que de hecho tenemos deflación en términos intermensuales en muchas categorías energéticas, pero algunas como la vivienda siguen siendo una pata que todavía no termina de desacelerar y claro, el inversor se pregunta si realmente va a ser posible llegar al objetivo del 2%, porque una cosa es bajar hasta el 5%, donde estamos ahora, pero otra cosa diferente es llegar a ese 2%. Claro, en este caso hay que tener en cuenta que el consumidor estadounidense en una gran medida y comparativamente hablando con Europa en una mayor medida viven a nivel de crédito y por lo tanto determinados bienes o servicios que se consumen precisamente a crédito como es concretamente la vivienda con la contratación de hipotecas, aunque hemos visto una variación o un incremento interanual positivo en este aspecto del dato de inflación, la realidad es que y además, coincidiendo con la temporada de resultados que presentarán y arrancarán los bancos este próximo viernes, se espera que probablemente los bancos sean mucho más cautelosos en sus próximas actividades y precisamente que el flujo hacia el crédito de los consumidores puede incluso variar negativamente en unas variaciones porcentuales bastante preocupantes, algo que precisamente podría originar que para los próximos meses los datos subyacentes de IPC de abril en adelante, probablemente a partir de mayo en adelante, ya prácticamente avanzado el segundo trimestre del año y más concretamente el tercer trimestre de este año 2023, veamos una caída en los datos de inflación muy importantes porque precisamente esa estructuralidad o esa coyuntura del crédito en Estados Unidos, que prácticamente es un factor clave para el desarrollo económico, pues los bancos van a ser un agente activo o inactivo, mejor dicho, para los próximos meses. Has comentado el tema del crédito y del consumo y de hecho quería comentarte, hoy salía un informe de Bank of America donde decían que detectan que las tarjetas, el consumo de las tarjetas de crédito ha caído en marzo un 1,5%. Salía también Thomas Barkin respondiendo acerca de su opinión del dato de inflación, diciendo que de hecho está ya notando, también enfocando hacia la demanda, hacia el consumo, que está notando que está aflojando también mucho el gasto de los consumidores, de los hogares. ¿Qué opináis sobre todo esto? ¿Creéis que realmente es lo que hace falta para que potencialmente se declare ya que hemos tenido una recesión o que estamos en una? Pues claramente sí, ya no solo el dato que has aportado sobre los análisis de Bank of America, sino que la propia Fed de Dallas, que además está muy enfocada en sus análisis al respecto de la evolución del crédito, muestra claramente un deterioro precisamente en este aspecto y teniendo en cuenta que los bancos son un agente activo muy importante precisamente en el ámbito del consumo, si estos van a ser los principales, dejando de lado ya las alzas de tipos de interés de la Reserva Federal, sino a nivel activo, o de manera proactiva los bancos van a dejar de conceder créditos, claramente nos vamos a encontrar en el momento en el que se dejen de subir los tipos de interés en Estados Unidos una situación económica a nivel agregado y a nivel del consumidor
muy preocupante porque tanto los datos de la tasa de desempleo, que recordemos que vimos que se incrementó en 1/10 la semana pasada, o incluso los datos que hemos conocido ahora del IPC general, pero sobre todo el subyacente, empezarán a subir relativamente a lo que es la tasa de desempleo y a reducirse en los datos de inflación subyacente, que es precisamente lo que la Reserva Federal espera y estima que suceda para aliviar los niveles de precios, que recordemos que están ligeramente proyectados para el largo plazo por encima del 2%, muy alejado está todavía de ese 5% que hemos conocido recientemente. Pues nos quedamos con todo esto. Darío García, analista de XTB, gracias por tu tiempo, por tus análisis y que tengas muy buena tarde. Igualmente, Javier, hasta la próxima.